Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 44 minutos y en nuestras entrevistas continuamos analizando la coyuntura política del Ecuador frente a la segunda vuelta electoral. Me acompaña ya vía telemática Mauro Andino, él es experto en Derecho Constitucional. Mauro, muy buenos días. Bienvenido a MQ Radio a partir de este 7 de abril y MQ Noticias en esta primera emisión. Qué gusto, querida Belkis. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y, por supuesto, para toda la audiencia. A las órdenes. Mauro, decía en la entrevista anterior, esta semana es crucial porque concluye ya la campaña electoral y cómo se analiza el desarrollo de la misma en estos últimos días. Yo creo que lamentablemente la campaña electoral se está empañando por una serie de decisiones institucionales por parte del Consejo Nacional Electoral que ponen en entredicho y en serio peligro la transparencia y la seguridad del proceso democrático. Hay varios antecedentes que así lo demuestran. Esta decisión arbitraria en su momento de haber prohibido que la gente pueda fotografiar, si es que esa era su decisión, la papeleta, el momento del sufragio. La Corte Constitucional ya se pronunció, emitió una sentencia de constitucionalidad condicionada, pero que en la práctica la Corte, con este fallo bastante tibio, pero que al final termina diciendo en la parte resolutiva que cualquier sanción que se pretenda imponer deberá respetar el principio de legalidad y de proporcionalidad y la reserva de ley. Es decir, en la práctica la Corte terminó diciendo, bueno, les dejamos que esté vigente esta resolución aprobada por el CNE, pero ya para la sanción tendrá que respetarse si es que esto efectivamente consta en una ley, si es que la sanción es proporcional, es decir, si es que no es desmedida y si es que efectivamente se ha garantizado que esta sanción haya sido expedida por quien tiene la reserva de ley, que en este caso es la Asamblea Nacional. Mauro, perdón. Ergo, la Corte al final lo que termina por decir es, esto es inaplicable, esto es ineficaz, porque esa sanción no cumple con estos parámetros y con estos principios constitucionales. Queda vigente la resolución, pero al final del día es ineficaz, no va a existir una sanción al respecto y esto es un tiro al aire, como se diría popularmente. Justamente, en ese sentido, Mauro. Se legitima. Mauro, si me permites, por favor, en este sentido, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo debió emitirse este pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional respecto de la sanción? Lo que todos en este momento conocemos es que, en efecto, se va a aplicar una sanción derivada de una denuncia que presenten en este caso los miembros de juntas receptoras del voto ante el Tribunal Contencioso Electoral. Se inicia este proceso y la multa ha sido calificada por muchos como desproporcionada. Estamos hablando de ¿cuánto? Más de $32,000 en el peor de los casos. Efectivamente, solo ese tema nos demuestra, Belkis, que es una barbaridad y una aberración jurídica lo que el CNE pretendía hacer con esta resolución que busca sancionar a los ciudadanos que por voluntad propia tomen una fotografía a su papeleta el día del sufragio. La Corte, ¿qué es lo que les dice? Bueno, la resolución que ustedes aprueban es una resolución desde el punto de vista operativo. Este es el término que usa la Corte para fallar sobre este caso. Es una resolución de tipo operativo que se enmarca dentro de las atribuciones del CNE para organizar, transparentar y asegurar el correcto funcionamiento del proceso democrático, pero cuando usted quiera aplicar la probable sanción ante el incumplimiento de esta resolución, le advierte y decide la Corte y le señala, tendrá que respetarse principio de reserva de ley, es decir, que esa sanción esté prevista en una ley y que haya sido aprobada por el órgano que tiene competencia para aprobar sanciones. ¿Cuál es? Y porque la Corte asimismo lo ha dicho en fallos precedentes, únicamente la Asamblea Nacional. Segundo, que se respete el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que la sanción que se impone por el cometimiento de determinada conducta sea equivalente, guarde correspondencia con la conducta que se ha perpetrado. En palabras más simples, a alguien no se le podría imponer una condena de 10 años por haberse robado un celular, ¿verdad?
ni imponérsele una condena de 10 años a alguien que se robó una gallina. Es decir, si bien comete un delito, pero la condena no puede ser tan excesiva, no puede ser tan desproporcionada, porque ahí hay un abuso punitivista por parte del Estado en contra de quien cometa una probable infracción. Y esto evidentemente no se cumple con este hecho. Por tomar una foto a la papeleta no se puede imponer una sanción de $32,000. Y tercero, que se cumpla con el principio de legalidad o de tipicidad, que significa que esta sanción previamente haya estado prevista, tipificada en la Constitución o la ley, y eso no se cumple. En la práctica, nuevamente, quiero ser enfático, la Corte, de manera tibia, termina por validar la resolución, pero al mismo tiempo, aunque suene contradictorio, termina por invalidar y por dejar en el limbo cualquier sanción que se pretende imponer, porque no cumple con los 3 principios que yo acabé de mencionar. ¿Qué habría sido lo más adecuado? Que de plano la Corte declare la inconstitucionalidad de esa resolución y que no salga por la tangente para tratar de cuidarse, de querer quedar bien con el CNE o incluso con el mismo gobierno, no validar la resolución a través de esta constitucionalidad condicional, sino de plano tenía que haber declarado la inconstitucionalidad de la misma. Para haber hecho lo que terminaron haciendo, era mejor que se expulse del ordenamiento jurídico esa resolución del CNE. Este es apenas uno de los aspectos que usted al inicio de de la entrevista lo relacionaba con estas decisiones del Consejo Nacional Electoral, en este caso, que han sido cuestionadas. Vamos con lo más reciente y fue lo que pudimos escuchar el día de ayer durante el simulacro nacional de elecciones. La presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaín, hizo alusión a la posibilidad de un cambio de recintos. Muchos lo entendieron casi como que de último momento y no es para menos porque ya estamos en la última semana, las elecciones son el domingo. Se supone que sobre esto existe ya toda una planificación respecto de la ubicación de los recintos en el país y demás, pero ella lo atribuye esta posibilidad debido al fuerte temporal invernal que azota el Ecuador. ¿Cómo lo lee usted? A mí me parece que esa es una práctica obscena y corresponde a una estrategia política concertada, y es grave lo que estoy diciendo, pero los hechos así lo demuestran. Una estrategia política concertada desde el Ejecutivo con el propio árbitro electoral, con el CNE. Imagínese usted, Belkis, que el día de ayer la presidenta del CNE ya anticipa que ellos están evaluando la posibilidad de cambiar el lugar de los recintos electorales que toda la gente ya sabe, ya conocemos dónde nos toca votar, Ujú. pero que ellos están evaluando incluso cambiarlos hasta el día previo a las elecciones y que comunicarán, dijo, ahí a los electores. ¿Bajo qué argumento? Bajo el pretexto de las inundaciones en las provincias de la costa, principalmente. ¿Por qué digo que esto es parte de una estrategia política? Porque lo que se busca es desmovilizar electores en provincias donde Daniel Noboa claramente es más débil en contraste de su adversaria Luisa González. Porque si se cambian los lugares de los recintos que previamente estaban establecidos, que la gente ya conocía dónde le tocaba votar, y si el día anterior a la elección o 2 días antes de la elección le cambian a usted el recinto y le dicen ya no va a votar en el colegio X, sino que ahora le toca votar en el colegio tal, en el colegio C, evidentemente usted no va a tener la información adecuada, oportuna para conocer. Y lo que va a suceder es que muchos electores van a ir al recinto donde históricamente votaban y se van a encontrar con la novedad de que eso ya no es un recinto y que les han movido a otro lado. Y mucha gente probablemente ese rato va a ser lo más fácil, no ir a votar, no ir a sufragar, porque además hay mucha gente de escasos recursos económicos que tiene únicamente para el pasaje, para ir y pagar de ida y pagar de regreso. No tendrá mucha gente la posibilidad de movilizarse hacia otro recinto electoral.
Y esos electores dirán, preferible ya no voto. Y eso hará que se distorsione el resultado electoral, el resultado final, porque el ausentismo se incrementará, sobre todo en esas provincias de la costa, donde claramente los resultados en primera vuelta le fueron más favorables a Luisa González en desmedro o en contraste de Daniel Noboa. Esto es gravísimo, es algo Mauro, que nunca antes ha sucedido en nuestro país. y a propósito de esto que usted señala, que nunca antes ha ocurrido, allí lo viable no habría sido que en casos excepcionales donde donde pudiera existir evidencia comprobada de que por inundaciones y por las lluvias se pudiera aplazar, digamos así, la elección y no celebrarla este domingo, sino en una fecha posterior y en lo posterior hacer el cómputo global para no generar estas dificultades de última hora? No, Belkis, eso prohíbe el Código de la Ok. Democracia. Las elecciones tienen que hacerse en el día, en el horario y en la fecha programada. En ese Ahí hay caso, ¿cuáles norma son las expresa. alternativas? Ya, correcto, a eso iba. Si es que ya el CNE observa con los demás organismos, principalmente el Ejecutivo, Secretaría de Riesgos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que hay territorios donde claramente las inundaciones han provocado daños evidentes a la infraestructura de los recintos donde se va a sufragar. Mire, lo que tenían que hacer es cambiar el lugar de esos recintos, pero con la debida antelación. Si acaso que las inundaciones se empiezan a perpetrar este fin de semana, para que recién la señora Tamaín diga, estamos analizando cambiar el lugar de los recintos electorales hasta el último momento. Y lo peor es que advierte, más suena amenaza antes que advertencia, porque dice, les recuerdo que nosotros podemos cambiar el lugar de los recintos hasta el último momento, previo a las elecciones, cuando lo lógico, lo adecuado, si ya se verifica, por ejemplo, que un colegio, que una universidad, que cualquier recinto donde exista una infraestructura, una escuela, etcétera, no cumple, no da las garantías para que la gente pueda ejercer su derecho al sufragio, ¿qué es lo más lógico? Cambiar de recinto con la debida antelación, Ujú. pues. Cambiarlo 15 días antes, 3 semanas antes, y decirle a los electores, aquellos ciudadanos que en la provincia y en el cantón tal sufragaban en tal recinto, se informa que, dado que las condiciones no permiten que vayan a ejercer su derecho al voto en este lugar, se ha cambiado para este otro recinto, pero con la debida antelación. Pero no puede salir la presidenta del CNE el día de ayer, muy suelta de huesos, a decir, ojo, vamos a cambiar incluso hasta el último momento, si así nosotros lo queremos, el lugar de los recintos. Y eso me parece que es una barbaridad a todas luces. Y ya veremos si se configura este anuncio que realizó la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Mauro, muchísimas gracias por estos minutos para este diálogo. Muchas gracias a usted, querida Belkis, y siempre a las órdenes. Abrazo enorme para toda la audiencia. Mauro Andino, experto en Derecho Constitucional, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias. Vamos